Dios les bendiga, bienvenidas en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado para compartir juntos este tiempo como flechas para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Bienvenidos cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en esta mañana. Gracias al Señor porque podemos levantar y tener una palabra fresca para esta mañana, sabiendo que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y el propósito del Señor siempre es ayudarnos, siempre va a ser bendecirnos. Y también yo le animo a que usted pueda compartir este link, que pueda también tener un cuadernito o un lápiz para que pueda anotar lo que vaya a impactar a su corazón, porque sabemos que la palabra del Señor no vuelve vacía. Amén. Vamos a meditar en esta mañana en la palabra, como dice, ¿no? Que meditemos de día y de noche en la palabra del Señor. Y cuanto más cuando vemos que cosas suceden a nuestro alrededor, que nos anuncian que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cercana. Y cuanto más ahora necesitamos sostenernos de la mano del Señor. Así que le invito en esta mañana a orar junto con nosotros para empezar este tiempo especial que hemos dedicado para el Señor Jesucristo. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor Jesucristo, porque a ti te ha placido, amado Dios, darnos la vida, Señor Jesús. Gracias, Señor mío, porque tú nos has elegido, Señor Jesucristo, con un propósito, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor Jesucristo. Porque tú, amado Señor, quieres bendecirnos, quieres ayudarnos, quieres que, bendito Dios, seamos perdonados, como dice su palabra, Señor. Que podamos perdonar, así como nosotros también queremos que tú nos perdones a nosotros, Señor Jesucristo. Y necesitamos hacerlo, Señor, porque al final, Señor, el beneficio lo tenemos cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Dios mío, danos, Señor, de tu amor, Señor Jesucristo, que podamos ser bondadosos, humildes, gentiles, amados, Señor. Porque, Dios mío, Señor, esa es tu esencia, Señor Jesucristo. Y de eso queremos aprender cada día, Señor Jesús. Ponemos este podcast en tus manos, sabiendo, Señor Jesucristo, que tú tomas el control absoluto, Señor Jesucristo. Padre amado, ayúdanos, Señor, a tener corazones sensibles, sinceros, Señor, delante de ti, Señor. Corazones sencillos, bendito Dios, que toman tu palabra, Señor Jesucristo, y la podemos poner por obra, Señor. Porque, Dios mío, Señor, tú quieres hacernos hombres y mujeres de bien, Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana, Señor mío, y haz tu voluntad, Señor, esa voluntad perfecta en cada una de nuestras vidas, Señor, y de quienes están escuchando ahora mismo, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre bendito, porque tú eres nuestro Dios grande y poderoso, Señor Jesucristo, que tiene planes de bien para cada uno de nosotros, Señor, y en ti confiamos y en ti esperamos, Señor Jesucristo, en el que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana es tan importante como todos los temas que hemos estado últimamente estudiando, meditando, reflexionando, y es acerca del perdón y qué es lo que hace el perdón en nuestras vidas. Y para eso primeramente vamos a leer la palabra del Señor para dar inicio en este tema tan hermoso. Y lo vamos a encontrar en Colosenses, el capítulo 3, el versículo del 12 al 14. Amén. Amén. La palabra del Señor nos dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Amén. Qué hermosa palabra que hemos leído y que empieza básicamente diciendo que el Señor nos escogió para que seamos su pueblo, para que seamos esas personas que
que podemos interrelacionarnos los unos con los otros, porque de eso explica la palabra, ¿no? Si somos un pueblo, no quiere decir que vamos a estar aislados el uno por acá, el otro por allá, sino que somos seres relacionales, ¿sí? Pero hay una condición que nos dice aquí, ¿no? Que debemos tener esa compasión, esa bondad, esa gentileza, esa paciencia, ¿no es cierto? Y por eso es importante hablar de este tema. Y queremos tocar este tema porque muchas veces es difícil de comprender, hermano. Es como, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a ese punto? Entonces, vamos a ir desarrollando poco a poco cosas que pueden ayudarnos a aclarar nuestra mente, abrir nuestros ojos para que podamos poner en práctica quizá cosas que no las hemos visto aún, pero que nos pueden ayudar. Y cuán fundamental es realmente el saber perdonar. Como el tema dice en esta mañana, ¿no? Dice, el perdón nos libera. Y para mí yo puedo decir que no es tan fácil perdonar. No ha sido tan fácil, sino hasta cuando el Señor mismo trata a nuestro corazón. Y cuando trata a nuestro corazón, nosotros podemos entender que ese beneficio es para nosotros mismos. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros, incluso el Señor nos deja un modelo de oración, ¿verdad? Y Él dice que perdonemos, dice, sí, nosotros también queremos ser perdonados. Entonces, aquí más bien viene siendo como que es necesario perdonar. Es necesario que nosotros podamos entender y conocer que el beneficio lo vamos a tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Incluso dice que nos libera espiritualmente y nos libera emocionalmente, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que le hacemos el favor a la otra persona, o a veces nos resistimos a decir, no, es que me hizo tal cosa, pero es que si me lastimó, tal vez me hirió, me ofendió, ¿verdad? Y muchas veces tenemos esa excusa de la otra persona es, pero el Señor nos dice perdón, ¿verdad? Incluso en la palabra del Señor podemos ver que hay una parte cuando Pedro le dice, Señor, ¿y hasta cuánto tengo que perdonarle a esta persona? Dice, a mi hermano, ¿hasta cuánto? Y él le dice 7 veces. Y él le dice 7 veces, como que dijo, es fácil 7 veces. Pero el Señor le dice, no, 70 veces 7. Y eso, cuando uno se pone a analizar todo eso, diría, y empieza a contar a ver cuánto es el cálculo y todo eso, ¿no? Exactamente. Pero el Señor dice, es un mandato, porque incluso también nos dice que cuando uno perdona, uno libera sanidad, ¿verdad? Cuando dice que, incluso dice que el perdón libera y sana hasta los huesos. Entonces, mire el beneficio, ¿quién lo tiene? Y no es que el Señor nos está mandando a decir o a juzgar, ¿no? ¿Qué te hicieron o cómo te hicieron? Pero no, el Señor es tan claro que Él mismo nos dijo, ¿no? Él mismo dice ya, solamente perdonen así como yo lo hice. Y la parte importante también, como usted dice, hermana Malu, si uno quiere recibir esa sanidad también emocional y física, es porque tiene que ver mucho con el corazón de la persona, ¿no? Ajá. Porque si uno está cargado de todas esas cosas, mantiene un corazón pesado, pero si uno libera todo eso, va a tener su corazón completamente liviano, va a poder amar con libertad también, porque un punto importante en esto es la conexión que existe entre el perdón y el amor. Yo pienso que eso vamos a hablar también la próxima semana, porque de acuerdo a lo que vamos hoy a hablar, usted me va a entender por qué. Y sin más tardar, vamos a continuar en esta mañana con una hermosa alabanza. Ni sombra de muerte que pueda moverme de tu voluntad. No hay marea ni alguna corriente que pueda moverme de tu majestad. Mi hogar eres tú y
y sobre la roca está mi esperanza, está mi confianza. Sobre la roca está mi familia, mi futuro, mi esperanza, mi confianza. Sobre la roca está, sobre la roca está, sobre la roca está. Un castillo en la arena siempre caerá, mas mi casa en la roca permanecerá. La roca es el Mesías quien da libertad, lo dice su palabra y ella es la verdad, mi roca es Cristo. Sobre la roca está, sobre la roca está, mi vida en la roca está, mi esperanza en la roca está, sobre la roca. Uno de los beneficios del perdón es que nos da libertad. El tema de hoy día es el perdón nos da libertad. Y la semana pasada empezamos con una pregunta. ¿Por qué nos ofendemos? Empezamos a hablar por cuál fue la razón de que surge esa emoción, ese sentimiento en nuestros corazones. Y la respuesta a esta pregunta fue que el ofenderme empieza con mi reacción hacia los demás. Es cómo yo actúo, cómo yo respondo ante una actitud que va contra mí. Y mi reacción a cómo yo voy a responder es mi decisión. Entonces vamos, toma en cuenta que hay algo común entre todos los seres humanos y es que vamos a ser humanos siempre, hasta que moramos. O sea, vamos a ser humanos, ¿no? Vamos a convivir con humanos, vamos a tener hijos que van a ser humanos, vamos a casarnos con humanos, vamos a trabajar con humanos. Entonces eso es algo común que todos... De hecho, estamos rodeados de seres. Exactamente. Esa es la condición en la que vivimos. Tenemos una condición humana. Y así como nuestros cuerpos tienen hambre y sed, también nuestra alma, la parte más interior de nosotros también, necesita del alimento y el agua espiritual. Y al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, nuestra naturaleza en sí viene a ser diferente, porque su espíritu en nosotros toma ese lugar, esa transformación, ese cambio en nuestras vidas, ¿sí? Pero desafortunadamente seguimos siendo humanos. Tenemos la misma condición humana, ¿no es cierto? Y a menudo esto lo conocemos cuando hablamos de forma espiritual, decimos la carne. Esto es a lo que se refiere, esa condición humana, con todos esos vicios, esos deseos, esas cosas que están en nosotros. Y dado que nuestro enemigo, el diablo, es astuto y quiere matar, quiere robar, quiere destruir todas las relaciones, es fácil muchas veces comprender las dificultades con que las ofensas causadas por personas que amamos. Pero es completamente diferente cuando se trata de alguien que está, cuando vamos por la calle y vamos quizá manejando o estamos en medio de un gran tráfico y alguien nos hace una señal obscena y nosotros ni siquiera conocemos quién es esa persona realmente, pero nos enojamos, desarrollamos esa manera de ofensa en nosotros, nos irrita, nos causa ira de ver cómo nos tratan, cómo nos dicen, cómo nos hacen señales, y eso es cosa de lo que estábamos hablando, de las ofensas. Pero mire lo que dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí está una clave perfecta, porque esto nos ayuda a ser
esta reflexión nos ayuda a ser más conscientes en el momento cuando nosotros nos ofendemos y podemos detectar cuando viene la ofensa para que esa ofensa no se anide en nosotros, ya que así no es como queremos nosotros vivir. No queremos sostener ofensas en nuestras vidas, sino queremos detectar la ofensa y dejarla ir, ser liberados, no dejar que eso anide en nuestro corazón. Si buscamos constantemente la forma de ofendernos, siempre encontraremos razones para ello. Amén. ¿No es cierto? Ajá, y justo con lo que usted comenta, mi hermana Paulita dice que perdonar no significa aprobar lo malo que alguien hizo, sino liberarnos del peso del resentimiento y permitir que Dios sane nuestro corazón. Exactamente. Eso es lo que debemos aprender realmente, porque ¿por qué decimos que vivimos en este mundo y tenemos esa condición humana? Porque vamos a ser víctimas de todas esas ofensas. Pero el hecho está de cómo nosotros podemos reaccionar o qué decisión. ¿Se acuerda? La semana pasada decíamos, usted toma la decisión de ser ofendido o dejar pasar eso y no detenerse en esa ofensa, ¿no es cierto? Ahora, ofendernos o irritarnos con facilidad nos lleva a respuestas deficientes derivadas de nuestra propia naturaleza. Y mire lo que dice, o sea, la palabra tiene la respuesta a todas estas cosas, que a veces queremos actuar, recibimos una ofensa y la forma que queremos actuar es incorrecta a lo que dice la palabra de Dios. Cuando en primera de Pedro 3, el versículo 9, y vamos a leer hasta el 12, dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Dos respuestas ahí. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Esta es en la traducción NTV. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Yo digo, con este versículo les diríamos, bueno, nos vemos la próxima semana y aquí está toda la respuesta a todo lo que estamos hablando. Y es la verdad, si usted se pone a meditar en cada parte de lo que hemos leído, esa es la respuesta. Y qué hermoso, yo me ponía a ver, si uno contesta con una bendición, el Señor le bendice también, ¿no? Y es como, Dios nos bendice con paz, Dios nos bendice con alegría, con gozo, pero verdadero gozo, verdadera alegría. Y somos libres, completamente libres. No tenemos esa amargura, ese peso, esa carga en nuestros corazones, sino que somos libres completamente. Amén. Todos anhelamos amor, todos anhelamos aceptación, todos anhelamos una buena autoestima, una seguridad en su vida, pero únicamente la podemos conseguir cuando el Señor vive en nosotros. Si vivimos plenamente, cuando vivimos desde nuestra nueva identidad en Cristo, y lo que nos identifica como cristianos es nuestra capacidad para perdonar. Si algo que uno puede ver diferente en alguien es cuando esa persona tiene esa capacidad para amar y perdonar. Porque las dos cosas son juntas, son juntas. Y eso es lo que estaba leyendo en la palabra y realmente, y vamos a ver por qué razón estoy hablando de eso. Y la principal razón por la que las personas viven ofendidas son porque las expectativas no son cumplidas. Ya son insatisfechas o son expectativas incluso que no son realistas. Y a menudo nos ofendemos cuando los demás no se comportan como nosotros deseamos que se comporten, ¿no? Y cada ser humano está diseñado, y así nos hizo el Señor, todos de manera diferente.
Nadie es igual al otro. Tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes puntos de vista, experiencias, criterios, lo que nos lleva a tener diferentes razonamientos, conclusiones, comportamientos e incluso en nuestro hogar. Diga usted, hermana Mar, ¿su pequeña Kelly es igual a Ale? No, obviamente no. Son completamente diferentes y están dentro del mismo hogar, pero son personalidades completamente diferentes. No se diga hacia afuera cuando vamos al mundo y conocemos tantas personas, ¿no es cierto? Es fácil ver a otra persona actuar como una persona malcriada, pero es difícil para nosotros vernos cuando actuamos nosotros como personas malcriadas, ¿no es cierto? Es fácil ver cuando otros se irritan y se ofenden fácilmente e incluso culpan a otros. Sin embargo, a menudo no nos damos cuenta de que tenemos la capacidad de comportarnos de la misma manera. Por eso me encanta lo que la palabra de Dios dice en Mateo 7, el versículo del 1 al 5. Y solamente les voy a dar una parte de una síntesis de esto, porque yo sé que al decirlo usted se va a acordar. Cuando dice que podemos ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga que está en nuestro ojo. ¿Se acuerdan? Entonces, allí está. Todo eso nos enseña la palabra del Señor. Con un corazón inofensivo, uno elige perdonar rápidamente. Es decir, un corazón que está liviano, que no tiene... Porque yo digo, hermana Malo, cuando uno tiene algo de amargura, enseguida es fácil, atraído por otra amargura, todo le parece mal, todo está negro, nada está bueno, todo es feo, ¿no es cierto? Todo lo ve mal, realmente. Pero Dios no nos está pidiendo que perdonemos para sanar a la otra persona, sino que Dios nos pide que perdonemos para nosotros mismos ser sanados, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia para no tener esas cosas en nuestro corazón que se siguen acumulando y llegamos a terminar como personas totalmente amargadas. Dios quiere que perdone para que usted pueda ser sanado. Este perdón rápidamente lo libera de la carga que conlleva un corazón que se ofende fácilmente. Y es una pena que un pecador le tire la piedra a otro pecador. No debería ser así, como dice la palabra. Somos llamados a ser un pueblo, como estábamos leyendo en Colosenses. Si es un pueblo, es que estamos pensando en muchas personas. Y eso nos invita a vivir en comunidad. No a aislarnos, ok, yo soy cristiano y me tengo que aislar de todo el mundo y que nadie hable conmigo y soy diferente y no voy a relacionarme con nadie. No, somos seres relacionados con todas las personas que están a nuestro alrededor. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, a vivir en familia, a vivir como matrimonio, aunque no sea fácil. Porque adaptarse a alguien que tiene diferentes costumbres, que hace lo que nosotros no hacemos, es difícil, ¿no es cierto? Adaptarse, ¿no es cierto? Después del enamoramiento, después de 2 años nos damos cuenta de que somos tan diferentes, desde cómo nos levantamos hasta al final del día, como llegamos ya a la cama. Exacto. Todas esas cosas no son fáciles. De hecho, tendemos a herir muchas veces a quien más amamos y en quien más confiamos. La imperfección humana nos hace ver que necesitamos del perdón constantemente. Somos seres imperfectos. Somos seres que cometemos errores constantemente. Pero por esa razón yo pienso que el Señor marca eso en nuestras vidas, ¿no? Si quieres que te perdone, entonces tú también empieza a perdonar a alguien. El que te ofende, mire, es que muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos también los que ofendemos, pero vemos mal al que nos está ofendiendo. Entonces debemos verlo desde otro punto de vista. ¿Por qué razón? Porque si no
tenemos esa conducta de poder perdonar, lo que va a terminar es nuestro corazón lleno de odio y el amor, resentimiento, porque ¿cómo puede haber amor en un corazón resentido? ¿Cómo puede haber amor en un corazón que quiere venganza, que tiene odio? Entonces, el amor se va apagando. Por eso es que muchas veces, ¿qué es lo que pasa en los matrimonios? Se va enfriando ese amor, porque se olvidaron de esa buena práctica diaria de perdonarse el uno para el otro. El amor, siempre hemos escuchado que se debe cuidar, como una planta se cuida, como que hay que nutrirla, hay que alimentarla, y es igual. O sea, si ponemos eso en relación a lo que estábamos hablando, sí, hay que cuidar ese amor, y para cuidar y preservar ese amor el uno para el otro, uno tiene que saber perdonar. ¿Ya? El dar perdón debe ser parte de nuestra vida diaria. Necesitamos ser humildes para reconocer nuestras faltas y poder otorgar perdón y también recibir perdón, y no quedarnos en una posición de víctima o a la defensiva, ¿no es cierto? Esto nos va a ayudar a fomentar el amor el uno para con el otro. ¿Y cómo empezamos esta parte? Decíamos que el Señor nos ha llamado a ser un pueblo, pero un pueblo que se ama los unos a los otros, ¿no es cierto? Yo pienso que cuando aquí no funciona eso del amor del uno al otro, yo entiendo que es cuando todavía hay en uno tal vez una pequeña herida, ¿no? Pero al no ser sanada, al no ser curada oportunamente, esta se va haciendo más grande. Yeah. Entonces ahí es cuando viene el resentimiento, o sea, se está resintiendo por lo mismo, o sea, por lo que ve una y otra vez, y como decía, ¿no? ¿Qué tal si yo la perdono esta vez y mañana vuelve a hacer lo mismo? Entonces uno dice, no, pero ¿cómo le va a perdonar si vuelve a hacer lo mismo? Y ahí es cuando el Señor dice, no, o sea, ustedes perdonen cada día. Entonces, y cuando Él dice 70 veces 7, no es para que uno vaya contando a ver y las veces. Yo pienso que lo que se está refiriendo el Señor es como siempre, o sea, diario, constantemente, las veces que sean necesarias. Sí, porque incluso ahí después dice una parte donde decía que el Señor Él no nos mandó yo soy, dice, el que juzga. O sea, a ustedes les compete perdonar, porque de ahí el que juzga soy yo. Porque incluso yo juzgo, dice, la mente, y escudriño la mente y el corazón de las personas. Entonces ustedes manténganse perdonando. Y sabemos que el Señor no desprecia, dice, un corazón contrito, un corazón humillado delante de Él. Él no nos va a despreciar. ¿Por qué? Porque dice que incluso cuando nosotros no perdonamos, no liberamos de esa bendición. O sea, como que le bloqueamos y dejamos ahí, porque nos quedamos en ese bache donde queremos tener la razón y estamos resentidos y estamos enojados. Es que ya es una vez, que son 2 veces, 3 veces que hace lo mismo, entonces como yo soy ser humano, entonces hasta ahí nomás. Pero no, hemos podido entender que el perdón que el Señor nos quiere dar es para que nosotros podamos recibir y también dar, porque dice, perdónate así como queremos que el Señor nos perdone. Entonces, ¿cuántos no queremos ser perdonados? Porque no somos, como decía hermana Paulita, estamos en este mundo, somos seres humanos y estamos en ese proceso. Y mientras vamos en el proceso, tendremos muchas cosas que sanar, que perdonar y sobre todo que liberarnos. Y se acuerda lo que estaba mencionando, una de las identidades que nos hace ver como cristianos es nuestra capacidad de amar, ¿no? Porque el Señor nos dice que seremos verdaderamente discípulos y tenemos amor los unos con los otros. Y todo eso se relaciona con el perdón, porque si tenemos la capacidad para amar, vamos a tener la capacidad para perdonar. Pero el que no conoce del perdón, entonces tampoco ha conocido del amor. Del amor, ajá. ¿No? Entonces hay cosas que necesitamos pensar en esto y reflexionar. En vestirnos de compasión nos va a ayudar a tolerar las faltas de los unos y los otros. Y era lo que estábamos leyendo al principio, porque nos decía que seamos misericordiosos, que nos soportemos los unos a los otros, ¿no? Incluso hay una parte que a mí me pareció tan interesante, es cuando dice, cuando nosotros vamos al Señor, ¿no? Dice y le pedimos ese perdón genuino, y Él nos perdona. Incluso Él mismo dice que ya los pecados
ya ni se acuerda. Mm. No se acuerda porque dice que lo ha puesto a la profunda de la mar, dice, ¿verdad? Entonces dice, así mismo nosotros debemos soltar, porque ahí vendría el resentimiento, ¿verdad? Porque se está volviendo a resentir de algo que el Señor ya lo echó. Por eso el Señor dice, ya de sus pecados, ni me acuerdo. Gloria a Dios, porque no se acuerda. Pero de la misma manera nos da enseñanza para nosotros, ¿no? Para ya no acordarnos. Y si nos acordamos de cualquier situación, pero ya no duele. Exacto. O sea, puede pasar, es como decía nuestro pastor, hay una herida, tiene una marca, pero le veo, pero ya no causa dolor. Simplemente puedo decir que de eso pasé, ahí está la cicatriz, la recuerdo, pero no va más. O sea, solo queda para un recuerdo y para saber que ya hemos perdonado. O sea, ya no duele, ya no veo y vuelvo a llorar, o tal vez veo y otra vez me da ese reenojo, ese resentimiento. Entonces, si el Señor ya nos dice que Él se ha olvidado, entonces el Señor también nos da esa enseñanza para que nosotros podamos también perdonar de la misma manera, ya no recordar. Amén. Echarlo a la profunda de la mano. El Señor Jesucristo para el Señor Jesucristo el perdón es un paso más a la libertad y no una carga. El perdón es una estrategia para que el amor prevalezca y no el resentimiento, como estaba diciendo hermano Carlos. Somos llamados a recordar el perdón que el Señor Jesucristo nos otorgó. No hemos sido juzgados, como decía usted, hermano. No hemos sido juzgados por las cosas que hemos hecho, porque la gracia del Señor nos ha cubierto y Él es el que realmente no nos juzga por todas las cosas que hacemos. ¿Cómo? ¿Con cuánta más razón? ¿Por qué juzgar a otras personas lo que hacen contra nosotros? El perdón no solo nos permite vivir en comunidad, sino que también nos da paz y libertad. Perdonar nos ayuda a cuidar que no exista un dolor que nos puede lastimar. Lo opuesto al perdón es el odio, los deseos de venganza. El perdón en cambio, nos ayuda a tener más, potencializarnos más en el amor verdadero el uno con el otro. El perdón nos permite crecer en nuestra capacidad de amar. El perdón nos ayuda a unirnos, porque podemos estar unidos. No va a haber diferencia, no va a haber algo que nos pueda separar. El amor nos ayuda a aceptarnos tal cual somos, aunque en algún momento vamos a fallar. El perdón es también una decisión, no es una emoción, que no depende del cambio de la otra persona. Todos en este tiempo, en todo momento, necesitamos de la gracia, necesitamos de la misericordia, para en esos días en los que estamos tan susceptibles y todo nos puede causar una molestia o algo en nosotros, o somos susceptibles en momentos en que cualquier persona que venga nos dice algo. Pero necesitamos que la gracia, esa misericordia del Señor nos cubra, nos ayude, nos ayude a poder identificar ofensas y a poder librarnos de todo eso y no dejar que se acumule en nosotros. No necesitamos ser provocados por ofensas que pueden atarnos. Tampoco necesitamos vivir a la defensiva. La vida está llena de aventuras grandiosas, de tiempos inolvidables, con personas que están a nuestro alrededor, que a veces reprimimos esos momentos de felicidad, hermana Malu, por ofensas. Brindemos más bien mucha gracia mientras todos nosotros estamos en este proceso, mientras vivimos en esta condición humana. Así que el Señor nos enseña algo muy importante, a dar de gracia, a ser humildes, a ser bondadosos, a ser comprensivos el uno con el otro. Y va a ver que de esa manera vamos a obtener realmente la unión que Dios quiere que podamos vivir. Esa relación del uno al otro, ese amor que nos une, el amor del Señor, que puede derribar toda cosa en nuestras vidas y darnos libertad.
Amén. Gloria al Señor, porque también podemos entender que para el Señor no hay herida pequeña o herida grande. Él no minimiza, sino que Él siempre está dispuesto a que nosotros podamos reconocer en todo momento que necesitamos ser liberados, que necesitamos ser sanados. Como decía esta hermana Paulita, es del amor. Cuando conocemos el amor del Señor, puede haber un perdón genuino, ¿verdad? Donde que nosotros decidimos cada día, es como usted decía, o sea, es una decisión de cada uno de nosotros poner en la presencia del Señor, de que necesitamos su ayuda, necesitamos hacer su voluntad. Porque dice que cuando nos quedamos en ese dolor, tal vez en esa tristeza, nosotros mismos nos empezamos a estancar y empezamos a tener muchas reacciones a causa de no liberar ese perdón. Incluso dice que que el perdón lo que hace es darnos esa paz, darnos esa libertad para que nosotros podamos cumplir el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es bonito, hermana Malu, pensar que todas las cosas en el Señor son de manera voluntaria, ¿no? Amén. Y todo es a partir de una decisión. ¿Cómo quiere vivir su vida realmente? ¿Quiere vivir en amargura? ¿Quiere vivir en paz, en libertad, en gozo? Usted decide en esta mañana. Después de esta enseñanza, estoy seguro que usted va a tener que tomar la mejor decisión para poder vivir una vida abundante como el Señor Jesucristo nos quiere dar. Por eso que queremos invitarle también el día de mañana a gozarse con nosotros también en la presencia del Señor. Nuestro servicio empieza a 9:30 de la mañana y le vamos a dar un número donde usted se puede contactar con nosotros para poder tener más información. Es el 099-777-8236. Con este número usted puede recibir más información si usted quiere. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, si usted necesita estar en esa comunión de la cual el Señor nos ha mandado estar, le invitamos el día de mañana. Amén, gloria al Señor. Y solamente quiero recordarle algo y decirle que cuando usted no perdona, se retrasan las bendiciones. Pero también el Señor quiere que cada día nosotros tomemos esa decisión. ¿Para qué? Para que el perdón sana enfermedades. El perdón nos libera. El perdón rompe cadenas. El perdón quita toda amargura. Y también el perdón nos evita que nosotros repensemos. No sé si la persona que está piensa y piensa, pero el Señor le quiere evitar eso para que usted pueda aprovechar el tiempo de una manera muy especial, como decía hermana Paulita, disfrutando, gozándonos y alegrándonos de lo que el Señor tiene para su vida. Amén. Les esperamos la próxima semana aquí a las 8 de la mañana junto a nosotros para poder meditar en la palabra del Señor y ser esas flechas listas, preparadas para el momento preciso cuando el Señor quiere enviarnos a cumplir el propósito en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo. Dios les bendiga.